La escalofriante verdad revelada, 7 lugares malditos y sus secretos EMBRUJADOS. La noche caía pesadamente sobre el barrio marginal, donde las sombras parecían cobrar vida. Laura, madre soltera de 40 años, recorría las calles sucias y desoladas como repartidora de alimentos. Pero, esa noche, el aire olía a miedo. Las leyendas urbanas hablaban de una casa maldita al final de la calle, donde quienes entraban nunca más volvían. Susurros flotaban entre los vecinos, miradas preocupadas la seguían mientras se movía entre las sombras. Su instinto maternal le decía que algo no estaba bien, cada paso que daba era un latido de su corazón, cada giro un escalofrío que se esparcía por su espalda. Es solo un mito, se decía, pero el escalofrío dentro de ella crecía como una tormenta. Esa casa nadie osaba acercarse. Historias de desapariciones habían hecho eco en su mente durante años, pero el miedo no podía ni compararse a la desesperación por su hija María, de solo 8 años. Laura hizo su entrega y siguió su camino, sin dejar de mirar atrás. En casa, decidió buscar más sobre ese lugar, sintiendo que la verdad se convertía en una urgencia que amenazaba con devorarla. No había forma de alcanzar la paz. Cuando la oscuridad engullía el barrio, los murmullos de los vecinos se tornaban ecos de advertencias. Aléjate de la casa, no es un lugar para nosotros, decían. La sensación de ser observada se volvió una pesadilla palpable. De pronto, la vida diaria se volvió un laberinto de ansiedad y terror. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Laura, consumida por el pánico, decidió investigar la casa en la oscuridad. El aire se volvió espeso, y una sombra la seguía. Su corazón latía frenético, la adrenalina la impulsaba. Al acercarse, la casa parecía respirar, sus rincones ocultos susurraban secretos. El frío la envolvía, y cada grieta en la pared parecía mostrar rostros tristes del pasado. Las luces parpadeaban, recuerda esos momentos de felicidad pasados que ya no existirían. Allí, se encontró con ecos de susurros que la llamaban, como si estuvieran desenterrando viejas cicatrices. El silencio se volvió ensordecedor, y un grito desgarrador rompió la calma. Era María. El terror envolvía a Laura como una sucia manta, mientras su mente giraba en torno a la verdad inquietante que había descubierto. Las autoridades locales escondían las desapariciones. Sentía el peligro latente, un segundo podía costarle la vida a su hija. La pregunta atormentaba su mente, ¿podría rescatarla antes de que fuera demasiado tarde? Enfrentándose a sus propios miedos, se adentró más en lo desconocido, deseando encontrar el camino o perderse para siempre. La puerta chirrió al abrirse, un lamento que hizo que el corazón de Laura se detuviera un instante. La oscuridad la engulló, y al ingresar, sintió una corriente helada que le recorrió la espalda. Las paredes parecían moverse, como si la casa respirara con cada latido del miedo que ella sentía. ¿María? Llamó, su voz resonando en el vacío. No hubo respuesta. Solo el eco de su angustia. Se adentró más, cada paso desnudando un pasado lleno de dolor. Recuerdos de otros que habían entrado con la misma esperanza y nunca regresaron. El suelo crujía bajo sus pies, como quejidos sordos de quienes habían sufrido aquí. Laura se detuvo. Un murmullo pareció llamarla desde la planta superior. ¿Una ilusión? ¿O una advertencia? Pero su instinto maternal la empujaba hacia adelante, deseando encontrar a su hija. Sigilosamente comenzó a subir las escaleras, cada escalón una lucha entre el temor y la necesidad de actuar. La casa estaba llena de recuerdos rotos, ropa vieja y juguetes polvorientos. Un cuadro colgado desciende un poco, revelando una pequeña figura oscura en el fondo. Laura se acercó. Miró de cerca y sus ojos se abrieron en horror. Era una pintura de una niña, con los mismos ojos que María. El grito desgarrador volvió a resonar. Esta vez,
más claro. Provenía de una habitación al fondo del pasillo. Laura corrió, el pánico empujándola hacia la puerta. La agarró con fuerza, pero no cedía. Estaba atrapada, como ella. Con un giro violento, la empujó y la puerta finalmente se abrió de golpe. Entró. La habitación estaba oscura, salvo por el brillo tenue de una luz que parecía provenir de bajo la cama. Laura se acercó cautelosamente, la inquietud apretándole la garganta. Se agachó y miró hacia adentro, pero, en lugar de ver a su hija, vio algo que la heló hasta los huesos. Eran manos, múltiples manos, emergiendo de la oscuridad como si estuvieran ansiosas por agarrarla. Gritos apagados llenaban el aire. Laura retrocedió, su mente luchaba en una batalla entre la razón y la locura. Esta casa no era solo un lugar de desapariciones, era un agujero negro que absorbía a las almas. Recordó las palabras de los vecinos, no es un lugar para nosotros. ¿Qué había despertado en ese hogar? ¿Qué secretos escondía? El miedo se convirtió en algo tangible, una sombra oscura que se cernía sobre ella. Un ruido, un alarido lejano, hizo que su corazón se detuviera nuevamente. Era María, pidiendo ayuda, sonando más cerca. Era una trampa. La casa la estaba manipulando, jugando con su desesperación. Con una mezcla de valor y terror, Laura salió de la habitación. Necesitaba encontrar a su hija, aunque eso significara enfrentarse a las sombras directamente. Mientras corría por el pasillo, sintió la casa vibrar a su alrededor, como un monstruo despertando. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, la casa se sacudía. En medio del caos, pudo escuchar un susurro profundo, retumbante. ¿Quieres a tu hija? Entonces da el siguiente paso. Laura se detuvo en seco, cada fibra de su ser quería escapar, pero había algo en juego que iba más allá de su propia vida. Con el aliento entrecortado, se preparó para lo que vendría, enfrentando la realidad escalofriante que la esperaba. Que estaba dispuesta a sacrificar por María. Fuera de la casa, en la calle desierta, los vecinos observaban en silencio, conscientes de que esta noche, algo les había sido arrebatado. La casa había despertado de nuevo. Pero, ¿a qué costo? Mientras tanto, en un rincón olvidado del barrio, los ecos de risas infantiles resonaban, un recordatorio de que no todo quedaba atrás. Nunca se sabe cuántas almas más podrían estar cautivas, esperando ser liberadas o atrapadas eternamente. La pregunta seguía latente, ¿quién o qué controlaba realmente esa casa? ¿Estaba Laura a punto de descubrir la verdad? Laura inhaló profundamente, sintiendo el aire cargado de una electricidad ominosa. En ese instante, supo que la casa no solo la había atrapado, también estaba a punto de revelarle sus secretos más oscuros. La voz resonante, suave como la brisa, pero con un eco de maldad, volvió a susurrar su nombre, Laura. Cada paso que daba por el pasillo parecía provocar una reacción en el entorno, como si la casa se simulase que la estaba observando. El frío se intensificaba, haciéndole sentir que un aliento helado la acechaba desde la oscuridad. Los gritos de María, ahora más fuertes, eran como un ancla que la mantenía prisionera, pero cada vez que intentaba avanzar, la casa crujía, señalándole que se detuviera. ¿Qué quieres de mí?, gritó Laura, su voz resonando en la penumbra. El silencio que siguió era aterrador, pero luego la risita de una niña filtró a través de las paredes. Un sonido que podría haber sido inocente en otro lugar, pero aquí resonaba como una burla. En un arranque de desesperación, decidió buscar la fuente del sonido. Corrió hacia el final del pasillo, donde una puerta cerrada esperaba como una promesa traicionera. La empujó y se abrió con un chirrido que la hizo saltar. La habitación estaba llena de juguetes antiguos, envueltos en polvo y telarañas. En el centro, un carrusel había comenzado a girar lentamente, iluminado por una luz intermitente. Laura sintió el horror acecharla. Esto ya no es un juego, murmuró para sí misma. Dio un paso hacia adelante, sintiendo cómo la ansiedad la invadía. Ahí, al pie del carrusel, había una muñeca que ladeaba la cabeza, mirándola con ojos vacíos. Tenía el mismo rostro pálido que la niña de la pintura.
Ella quiere jugar contigo, dijo la muñeca con una voz distorsionada que heló la sangre de Laura. El carrusel giró más rápido, y el sonido de las risas infantiles aumentó, resonando en sus oídos como un eco ensordecedor. Luchando contra el pánico, ella se dio cuenta de que no podía retroceder. Cada figura del carrusel parecía cobrar vida, seres fantasmales asomando por los bordes, extendiendo sus manos hacia ella. Pasó corriendo por la habitación, buscando una salida, su corazón latiendo a 1000 por hora. El eco de la risa se convertía en gritos, como si las almas atrapadas intentaran advertirle. María. Gritó desesperada. ¿Dónde estás? Un frío intenso atravesó su cuerpo, como si la casa misma estuviera despojándola de su vitalidad. En el centro del cuarto, una sombra se proyectaba en la pared, creciendo y deformándose. Era la figura de una niña, con los ojos oscuros y la boca cubierta de una niebla grisácea. Laura se detuvo, completamente paralizada por el terror. La niña extendió una mano hacia ella, y el tiempo pareció detenerse. ¿Te gustaría jugar? La voz era clara, pero con un tono burlón. Laura se sintió atraída hacia la sombra, su instinto maternal superando su miedo. No, gritó, cerrando los ojos y dando la vuelta. El pánico la envolvió y corrió hacia la puerta. Necesitaba escapar antes de que esa sombra la reclamara. Cuando finalmente cruzó el umbral, la casa la recibió con un fuerte golpe de viento, como si estuviera más furiosa que nunca. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, la risa infantil resonando de manera aterradora. Laura corrió por el pasillo, sintiendo que las manos de las sombras intentaban atraparla, susurros de almas perdidas llenando el aire. Y cuando llegó a la escalera, una voz profunda resonó: «No se va, ¿qué será lo que sacrificarás por el amor de tu hija?». Laura se detuvo en seco, el corazón en un puño. Sabía que la casa no la dejaría marchar sin antes cobrar su precio. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a arriesgarse para salvar a María? Con cada respiración, la presión crecía. Entonces, un sonido inquietante la sacó de sus pensamientos, un llanto, desolador, que no provenía del exterior, sino de la profundidad de la casa. Era María, y estaba más cerca que nunca. ¿Podría ser realmente su hija? Con un empujón final de determinación, Laura tomó el camino de regreso, decidida a enfrentarse no solo a las sombras, sino a la verdad terrible que se cernía en el fondo de la casa. Y así, un nuevo eco resonó en el aire: «Tu sacrificio será la clave». ¿Qué estaba dispuesta a perder en el oscuro juego que se jugaba dentro de esas paredes? Laura se adentró de nuevo en el oscuro pasillo, sintiendo su corazón acelerarse. La casa no solo la dejó regresar, ahora parecía alimentarse de su miedo. Las sombras danzaban en cada rincón, y la risa distorsionada de la muñeca aún resonaba en su mente, como un eco de locura. Necesitaba encontrar a María, pero no sabía si lo que encontraría sería su hija o un oscuro reflejo de lo que había sido. «María, estoy aquí». Su voz tembló, desapareciendo en el aire denso, como si la casa la absorbiera. A cada paso, el llanto sonaba más claro, más cerca. Y junto a él, un susurro: «Ven, ven a jugar». Laura sintió las paredes acercarse, la presión del tiempo y el espacio multiplicándose. Cada vez que se acercaba a la fuente del llanto, la risa regresaba, burlándose de su angustia. «¿Por qué no quieres jugar?». La voz era suave y tentadora, pero había un filo cortante en su tono que la erizó. Sin pensar, se detuvo ante una puerta de madera desgastada que no había visto antes. Se atrevió a abrirla, y se encontró con un cuarto pequeño, atrapado en la penumbra, donde las sombras parecían tener vida propia. En el centro, una cuna antigua reclinaba a su respaldo, meciéndose suavemente, aunque no había viento. En su interior, un bulto cubierto por una manta amarilla dejaba entrever unos dedos. «María», murmuró Laura, acercándose con cautela, sintiendo la opresión en su pecho. La cuna estaba vacía y la manta cayó al suelo con un susurro que resonó ominosamente. No había nadie. El llanto continuó, esta vez sonando más desesperado, mezclado con lo que parecía una risa lejana. Laura miró alrededor, la oscuridad parecía moverse, acercándose, invadiendo el espacio como si la casa misma quisiera devorarla. «María». «¿Dónde estás?», gritó, pero sus palabras se perdieron en la nada.
De repente, la luz de la habitación titiló, arrojando destellos de figuras que rápidamente se desvanecían en la oscuridad. Eventualmente, en un rincón, una sombra más oscura que la noche comenzó a cobrar forma. Era la figura de una niña, y esta vez, sus ojos brillaban con una luz malévola. ¿Jugar es divertido, no crees? La figura avanzó lentamente hacia ella, y Laura sintió una súbita ola de terror que la hizo retroceder. No, no quiero jugar, respondió, cada palabra costándole más que la anterior. La niña sonrió, y en su expresión había una mezcla de alegría y sádica satisfacción. Pero te necesito para completar el juego. Solo tú puedes hacerlo, la voz llenó la habitación, reverberando en sus huesos. Laura comprendió, al menos en parte, lo que debía hacer, la casa jamás la dejaría ir hasta obtener lo que verdaderamente buscaba. Giró sobre sus talones y corrió, zigzagueando entre las corrientes de aire heladas y las sombras que parecían intentar atraparla. Desesperada, llegó a un vestíbulo iluminado tenuemente por un candelabro, donde cuadros de personas con miradas vacías adornaban las paredes. Sabía que había un secreto en cada imagen, una historia de horror atrapada en el tiempo. Pero no tenía tiempo para investigarlas. El llanto de su hija resonaba ahora con una intensidad insoportable, un llamado desgarrador que atravesaba su alma. Sudor frío recorría su espalda mientras el eco de risas infantiles estallaba a su alrededor. Miró hacia atrás, esperando ver la figura de la niña, pero solo había oscuridad. Entonces, vio una vela encendida en una mesa, iluminando un viejo libro cubierto de polvo. Sin pensar, corrió hacia él, su instinto maternal empujando cada decisión. Abrió el libro, y el aliento se le cortó. Las páginas estaban llenas de nombres, y junto a cada uno había un sacrificio, una historia trágica. Los ojos se le llenaron de lágrimas mientras el último nombre brillaba con fuerza, María. ¿Qué sacrificarás por el amor de tu hija? La voz resonó de nuevo, pero esta vez un rostro familiar emergió de su memoria. Era el de la mujer que había vivido allí antes, la misma que había visto en las pinturas de la casa. Laura entendió que la respuesta a aquella pregunta era más oscura de lo que ni había imaginado. La casa pedía más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Y mientras sentía que cada fibra de su ser se separaba de la tierra, entendió que debía tomar una decisión. En ese instante, la luz del candelabro parpadeó bruscamente y las sombras del cuarto comenzaron a convulsionar. Laura cerró el libro y miró a su alrededor, aterrorizada. ¿Qué debo hacer?, susurró, su voz un hilo quebradizo. Una risa la envolvió, resonando no solo en la habitación, sino en su mente, una promesa de desesperación. El juego acaba de comenzar. Con cada pulso de terror, sabía que se acercaba a un punto sin retorno. La pregunta se repetía en su mente, ¿qué estaba dispuesta a sacrificar? Y de repente, comprendió que, a veces, el mayor sacrificio no es algo material sino más profundo. Si es mi vida, la daré, gritó, pero sus palabras se ahogaron en la oscuridad que la rodeaba. Y en ese momento, la casa se estremeció, como si estuviera lista para responder. Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un retumbar que resonaba en su pecho entre los tintineos del candelabro. El aire se volvió denso, opresivo, como si la casa misma hubiera tomado un aliento profundo y ahora exhalara su furia. Con cada sacudida, el eco de la risa distorsionada se hacía más fuerte, más abrumador, llenándole la cabeza de su propia locura. ¿Qué sacrificarás por el amor de tu hija? La pregunta giraba como un torbellino en su mente. Laura miró el libro, las páginas abiertas brillando feo en la semi-oscuridad, y decidió que no podía dejar que la casa la manipulase. Giró sobre sus talones y, con cada paso, sintió que las luces se apagaban a su alrededor. La sala desapareció en una vorágine de sombras. Detrás de ella, la risa se convirtió en un lamento, un grito desolador que reverberaba por los pasillos, resonando a través de las paredes. Laura corrió, sus pies casi deslizándose sobre el frío suelo, buscando cualquier salida, cualquier camino que la pudiera llevar hacia María. Los retratos en las paredes la observaban, aquellos ojos vacíos parecían burlarse de su desesperación. Ella los ignoró, sabiendo que cada paso que daba la acercaba a una decisión oscura. Un camino que nunca había pensado elegir se alzaba ante ella, y se estaba volviendo más seductor.
Ven a jugar solo un poco más. Susurros correosos parecían salir de las mismas paredes, flotando en el aire como un perfume pesado. Laura se obligó a seguir corriendo, ignorando el pánico que se agazapaba en su estómago. Al final del pasillo, encontró una puerta abierta que daba a una habitación familiar. Era el salón, un lugar donde tantas memorias felices habían sido creadas. Pero ahora, estaba sumido en una penumbra aterradora. María, gritó una vez más, la angustia desgarrándole la voz. En ese instante vio un destello entre las sombras. Era una muñeca, una réplica de la misma muñeca que había visto antes, ahora sentada en una silla. Sus ojos de vidrio la miraban intensamente, como si la juzgaran con conocimiento. Se acercó lentamente, el corazón en la garganta. Al tocar la muñeca, algo la trajo de vuelta a la realidad. La risa, moderada al principio, se incrementó como un torbellino de locura. Laura sintió que el mundo giraba a su alrededor. De repente, la silla se movió sola, y su voz regresó, resonando con eco. ¿Por qué has tardado tanto, mami? Era María. Laura sintió que su corazón se detenía al escuchar esa familiaridad, pero al mismo tiempo, un horror profundo se arraigó en su pecho. La pequeña estaba allí, pero algo en su mirada era extraño, sombrío. María, exclamó, intentando liberarse del influjo de la casa. La muñeca se transformó, sus ojos resplandecieron con la luz del infierno. Tú eres la elegida, mami. Ven, juega conmigo. No. Tú no eres mi hija, gritó Laura, sintiendo que cada fibra de su ser se estremecía ante la brutalidad de la situación. Era como si la casa estuviera disfrutando de su angustia, alimentándose de su terror, y en su mente comenzaba a vislumbrar la verdad. Su hija había estado atrapada en un ciclo, un juego oscuro que exigía un precio. En ese momento, las paredes comenzaron a cerrarse, el espacio se volvía más pequeño, más claustrofóbico. Laura sintió que la resignación la invadía. En algún rincón de su mente, sabía que el verdadero sacrificio que demandaba la casa era su alma, la de una madre. ¿A qué estás dispuesta a renunciar, mami? La voz de María resonó, más profunda, más fría. Afuera, el viento aullaba como si la casa supiera que la tormenta se acercaba. La oscuridad aumentaba, arrastrando a Laura en un remolino de incertidumbre. Y justo cuando sintió que estaba a punto de ceder, la puerta del salón estalló, dejando que un cúmulo de sombras cargadas de risa se precipitaran hacia ella. La casa parecía estar viva, apremiándola para que tomara una decisión final. Deja a mi hija, gritó, el eco de su desesperación cortando el aire. Pero las sombras se acercaban, cada vez más implacables, como si no existiera. Salida, Laura pudo escuchar un crujido, un secreto revelándose bajo el peso del terror. Mientras las sombras rodeaban su cuerpo, las palabras de la casa resonaron en su mente, el juego acaba de comenzar. El suelo tembló de nuevo, pero ahora era algo más que un simple temblor, era el aviso de que la verdad oscura de la casa estaba a punto de ser desvelada. ¿Qué sacrificarás por tu hija, Laura? Las sombras se alzaron, invitando al final del horror. En ese instante, su mente se aclaró. Laura comprendía que su más grave temor no era solo perder a María, sino convertirse en la villana de su propia historia. ¿Qué era lo que la casa realmente quería? Como una luz al final de un túnel, una idea la golpeó. No todo era lo que parecía. Laura miró a su alrededor y respiró hondo. Estaba a punto de hacer un sacrificio muy diferente. Una decisión. Y no era solo su vida lo que estaba en juego. Pero antes de poder actuar, una risa se alzó, potente y envolvente, y ella supo que el verdadero horror estaba aún por desatarse. ¿Te atreverás a jugar? La risa resonó, y mientras la oscuridad se deslizaba a su alrededor, Laura se preparó para hacer el sacrificio más oscuro de todos. Laura sintió como el aire se espesaba, como si la casa respirara a su alrededor, ansiosa por devorarla. Las sombras que la rodeaban vibraban, danzando con una energía inquietante mientras esperaban la decisión que estaba a punto de tomar. La risa resonaba en sus oídos, un eco siniestro que podía perforar el corazón de cualquier madre. ¿Qué sacrificarás? La voz de María se mezclaba con el murmullo de las sombras, un canto en un idioma que solo el terror podía traducir.
Laura luchaba por mantenerse centrada mientras esas palabras retumbaban como un tambor en su mente. La muñeca en la silla la miraba con ojos que parecían conocer sin saber, un misterio aterrador que empujaba a Laura más allá del borde de la locura. Retrocedió un paso, pero el espacio se cerró a su alrededor. Las sombras se agolpaban, conteniendo su aliento mientras ella navegaba en la marea de su desesperación. No puedo permitir que te lleven, María. La declaración fue un grito desgarrador, más un mantra que una afirmación. Las sombras rieron suavemente, como si aceptaran el reconocimiento de su angustia. Todo tiene un precio, mami, y tú bien lo sabes, susurraron. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que la casa estaba manipulando sus pensamientos, jugando con sus emociones para hacerla ceder. Una revelación emergió de la niebla de su mente. Recordó historias antiguas que había escuchado sobre pactos, rituales oscuros, y la necesidad de un sacrificio. Quizás no solo era su alma lo que la casa deseaba. Quizás había algo más profundo, algo que ni siquiera ella entendía, algo que podría cambiar el destino de todas las almas atrapadas en esta casa. ¿Qué pasaría si no necesito hacer el sacrificio? ¿Y si es al revés?, murmuró, su voz apenas audiblemente por encima de los ecos de terror. La risa se extinguió, y por un breve instante, el silencio se cernió sobre ella. Las sombras titilaron por un momento, pero pronto arremetieron como un torrente oscuro. Laura sintió que su aliento se detenía. El retumbar del suelo se transformó en un susurro, un consejo que la envolvió, y comprendió que el verdadero sacrificio era más que su vida, era el vínculo con su hija. Tu esencia, mami, ¿te atreverás a soltarla? La muñeca sonrió, sus labios curvándose de una manera que no era natural. La idea de soltar a su hija por completo la llenó de horror. Pero la resistencia estaba surgiendo dentro de ella como un volcán en erupción. No permitiré que me controlen. No dejaré que este lugar me hunda. Decidida, buscó entre las sombras, sabiendo que, en algún lugar, había un camino. Un murmullo creció a su alrededor, como una ola de malignidad que trataba de infundirle miedo. Te perderás, Laura, sin tu amor no habrá esperanza. Pero la voz se desvaneció, y Laura intuyó que ella misma podría ser el ancla, la madre que desafiaba el destino. Al tener esa certeza, sintió como el aire se iluminaba. Las sombras empezaron a retroceder, como si la luz de su determinación mostrara una salida en la oscuridad. María, aguanta. Aulló, mientras entraba su energía. De repente, el suelo crujió y la casa pareció estremecerse. Entonces, vio una luz tenue, una fisura en el suelo donde antes solo había oscuridad. Con un instante de claridad, comprendió que debía confrontar sus propios miedos para salvar a María. Aquella luz era la entrada a un secreto oculto, una forma de liberación. Voy a encontrarte, María, gritó mientras se lanzaba hacia la luz. Las sombras gritaban enojadas, luchando por retenerla, pero ya era demasiado tarde. Laura cruzó la frontera, y el pánico se transformó en una violenta calma. Lo que descubrió al otro lado era un espejo, distorsionado, reflejando sus peores temores. El rostro de María se mostraba en las sombras de aquel espejo, pero no era la pequeña que conocía. Mami. Su voz era un eco desgarrador, lleno de dolor y desesperación. Laura extendió su mano hacia el vidrio, incapaz de imaginar la verdad que la esperaba. ¿Qué sacrificarás por amor?, resonaba nuevamente en su mente. Esta vez como un grito de tortura. La casa vibraba, y la pregunta tomaba forma, redirigiéndose hacia ella de una manera desgarradora. En un último esfuerzo, Laura cerró los ojos, apretó los dientes y se preparó para enfrentarse al horror más profundo de su existencia. Pero la revelación que la casa estaba a punto de ofrecerle la golpeó con toda su fuerza, convirtiendo la luz en oscuridad, el amor en sacrificio. ¿Estás lista para jugar, mami? Las palabras colisionaron con su ser, y antes de que pudiera responder, el espejo explotó en un torrente de energía y dolor, y ahí, en la penumbra, Laura sintió que todo comenzaba desde cero. ¿Te quedarás o te irás? El juego no ha terminado. La voz resonó en el eco, y Laura supo que lo peor aún estaba por llegar. Laura se encontró en un espacio pulsante, como si el propio latido de la casa la envolviera. La oscuridad no era solo un vacío, estaba llena de susurros, de ecos de vidas pasadas que clamaban en un dialecto incomprensible.
Sintió que el aire se volvía más denso, cremoso, y sentía como una presión extraña la empujaba hacia la bruma de sombras indecisas. Se volvió hacia el espejo, cuyo borde estaba forrado con un dorado desgastado. La imagen distorsionada de María aún se proyectaba, aunque su rostro seguía transformándose, convirtiéndose en una mezcla de tristeza y malicia. «¿Por qué no me salvas, mami?», gritaron sus labios, pero era una voz que no se parecía a la de su hija. Laura dudó, sintiéndose atrapada entre la realidad y pesadillas. Recordó el amor que había sentido hace años, esos momentos dulces que una madre guarda en su corazón. Pero ese amor comenzaba a sentirse como un peso, una carga que debía manejar en este cruel juego mortal. «No puedo dejarte», susurró, pero su voz sonó hueca, desvaneciéndose en el aire espeso. Entonces, el espejo vibró, su superficie comenzando a burbujear como si supiera que algo iba a estallar. Laura sintió un ardor en su pecho, una lucha interna entre lo que quería proteger y lo que la oscuridad exigía. «¿Qué sacrificarás?», resonó la pregunta nuevamente, esta vez con un tono burlón. De repente, sombras comenzaban a surgir del espejo, extendiéndose hacia ella como garras, cada una más fría que la anterior. Sentía que se desvanecía, tragada por una vorágine de dolor y miedo. «No», gritó, luchando por mantener su lugar, arrastrándose de vuelta a la luz que había sentido antes, pero la casa no dejó de apretarle el alma. Laura necesitaba respuestas, en medio de la tormenta mental que le consumía. «Dime lo que quieres», aulló, su voz resonando en la oscuridad. Las sombras se aquietaron súbitamente, como si la casa hubiera escuchado su desafío. «Tu esencia, es un dulce que buscamos. Quiero tu amor, mami. Sin él, quedas vacía, sin poder. Libre para siempre, pero nunca con ella». La voz era suave al principio, pero con cada palabra se tornaba más amenazante, llenando el aire de un frío que hacía que sus huesos crujieran. Laura retrocedió, comprendiendo el horror de lo que se le pedía. No era solo un sacrificio físico, era mucho más. Era apagar la luz de su amor, borrar la conexión que la unía irremediablemente a María. Sin ese amor, no podía ser madre. Pero si sacrificaba su amor, tal vez sería libre. Miró el reflejo, y en el fondo de sus ojos vislumbró una esencia de su hija que aún brillaba débilmente. «No puedes tenerla», gritó, levantando una mano en un intento por romper el reflejo. Pero cada golpe parecía multiplicar las sombras, haciendo que volvieran a llenar la habitación. Las risas malignas se multiplicaron, colisionando con su dolor. «Nos lo darás. Te atreverás a dejarla ir para siempre», retumbaron, como un coro oscuro que se regocijaba en su agonía. La lucha se intensificaba en su interior, un tira y afloja entre la desesperación y la determinación. La casa era un laberinto de emociones, una prisión de sus propios miedos. «Liberación», clamó Laura, y las sombras se agitaron, su risa se convirtió en gritos de ira. «La clave para destruirme es aceptar lo que eres ahora. ¿Qué eliges, mami? ¿Podría dejar ir su amor? ¿Pero eso significaba aceptar su derrota?». La energía del lugar se incrementó, como un río oscuro que subía en un vertiginoso caudal. En medio del caos, un susurro llegó a ella. Quizás no se trate solo de una elección. La revelación se instaló en su mente como un veneno dulce. Pero entonces comprendió que había una salida. Logró mantener el vínculo con su hija a pesar del dolor, e incluso en el horror, podría encontrar la fortaleza. Las sombras se abalanzaron otra vez. Laura cerró los ojos y recordó la risa de María, la calidez de su abrazo, y esa luz que siempre había guiado su camino. Cuando los ojos se le llenaron de lágrimas, sintió una chispa en su corazón, una resistencia que comenzó a empujar la oscuridad. «No me rendiré», gritó, y la casa tembló al unísono, y como si el espacio reaccionara a su declaración, una grieta se abrió en el espejo, revelando un pasaje oscuro y tentador en el que una luz parpadeante lo cruzaba. «¿Tanto miedo tienes, mami? ¿O estarás dispuesta a luchar por lo que más amas?». Una voz siniestra retumbó en su pecho mientras se preparaba para dar un paso hacia la oscuridad. Laura, sintiendo el frío de la casa azotando su rostro, respiró hondo. Sin embargo, una preocupación latente se instaló en su mente. ¿Acaso había otra manera de salvar a María sin sacrificar su amor? Las sombras comenzaron a rodearla, y la casa parecía ansiosa por hacerla caer.
Era un dilema escalofriante, la salvación o el sacrificio. Pero antes de hacer cualquier movimiento, una imagen se dibujó en su mente. ¿Y si el verdadero desafío era enfrentar su pasado y aceptar lo que había hecho? Un grito de terror resonó cuando, en un instante fugaz, su reflejo se distorsionó y el espejo comenzó a mostrar rostros, antiguos recuerdos escondidos que la desnudaban por dentro. ¿Estás lista, mami? La verdad llegará y lo que encuentres en este viaje cambiará todo. La voz sonó como un eco que nunca se silenciaría, mientras la oscuridad la envolvía de nuevo. ¿Podría ser una luz al final de este oscuro túnel, o solo otro camino hacia la locura? Laura dudó un instante, la oscuridad a su alrededor se sentía cada vez más opresiva, como si las sombras presionaran su alma, hostigando su mente. Era un caos de recuerdos, voces y ecos del pasado, todos reclamando su atención. A través del velo de sombras, la imagen de María permanecía firme en su mente, su risa genuina contrastando con la maldad que ahora la rodeaba. Esto es solo un espejismo, se repetía, en un intento de aferrarse a la lógica, a la realidad, pero la casa respiraba con una vida oscura, desafiando su cordura. Se sintió atrapada, un pez en la red de un aciago destino que la casa había tejida, y la grieta en el espejo no ofrecía más que un abismo inquietante. Sin embargo, fue la mención de la verdad lo que la empujó a avanzar. ¿Qué verdad?, preguntó, su voz ahora una mezcla de dudas y coraje, resonando en el aire como un último intento de retar la oscuridad. Las sombras parecieron amainar, atentos a sus palabras. Cada rincón de esta casa guarda secretos, secretos que tú ignoras, repetía la voz siniestra, burlona, mientras la grieta se expandía, formando una puerta etérea ante ella. Atrévete a cruzar, mami. ¿Estás dispuesta a descubrir lo que has hecho? Laura tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerla. Sabía que las respuestas no serían fáciles de enfrentar, pero el amor por su hija le dio la fuerza necesaria. Dando un paso firme hacia adelante, la luz comenzó a envolverla, empujándola hacia el umbral de lo desconocido. Al cruzar, una bruma espesa se disipó, revelando una habitación oscura, repleta de fotografías enmarcadas, todas mostrando momentos robados de su vida. Se sentó en un viejo sofá, sus ojos bailando entre los rostros que le eran familiares y a la vez ajenos, recuerdos adormecidos despertaron en su mente como fantasmas. Aquella tarde en el parque, el paseo en bicicleta, la risa de María. Pero de repente, una fotografía en particular atrapó su atención. En ella, la pequeña sonreía junto a un viejo árbol, el mismo que veía desde la ventana de su sala, cuyo tronco parecía astillado y marchito. Observando la imagen, Laura sintió que algo oscuro la llamaba, sus instintos le gritaron que hubo un tiempo en que había hecho un trato, algo impensable. ¿Qué hiciste?, susurró, su voz temblando. La casa parecía responder a su pregunta con un crujido ominoso que resonaba en las paredes. Las risas de antaño comenzaron a transformarse, convirtiéndose en lamentos, ecos de almas atrapadas en la casa, víctimas de una tragedia interminable. Tú lo provocaste. No lo olvides, clamaron las voces, llenas de ira, y Laura sintió como su corazón se encogía. Cada susurro expresaba el dolor de aquellos que habían sido olvidados, resonando en lo más profundo de su ser, sintió que su propia infancia la invadía, recuerdos de un hogar amoroso que una vez abrazó se convirtieron en sombras. Y ahora, aquella imagen de María junto al árbol atormentaba su mente. ¿Qué maldición había caído sobre su casa? El aire se tornó frío, y las paredes comenzaron a encogerse a su alrededor, ruidos sibilantes llenando el espacio. Sin previo aviso, una figura emergió de la penumbra. Era un niño con ojos vacíos, una sonrisa torcida. ¿Sabes quién soy, Laura?, preguntó con una voz que chillaba en cada fibra de su ser. Eres, ¿no? ¿Qué has hecho? Ella dio un paso atrás, temiendo lo que podía descubrir. Pero él solo sonrió, un eco de la pureza que una vez atesoró. La verdad siempre duele, mami. A veces, nuestro mayor error es olvidar. Sudor frío recorrió su frente mientras una verdad aplastante se iba formando en su mente. Laura estaba atrapada entre el amor y la culpa, inmersa en un laberinto de sus propios fantasmas. No pudo superar la angustia de la revelación. ¿Qué precio debo pagar?
Todo lo que amas, respondió el niño en un susurro, y las luces parpadeantes revelaron más horror. En cada sombra que los dioses antiguos habían conjurado, Laura sabía que enfrentarse a algo más que sus reminiscencias era inevitable. Las sombras comenzaron a cerrar el círculo a su alrededor, el aire se volvió denso nuevamente, y ella sintió que iba a sucumbir. María, gritó, con la esperanza de que su nombre rompiera el hechizo, pero el eco de su propia voz resonó en la oscuridad. Pasaban los segundos, y su mundo comenzaba a desintegrarse. ¿Estás lista para afrontar tu verdadero destino, mami? ¿O te dejarás arrastrar por el olvido? Todo lo que Laura había hecho, todo lo que amaba, pronto se convirtieron en apuestas sombrías. Con un grito que rasgaba la noche, avanzó hacia la verdad, pero en ese momento, un grito desgarrador cortó el aire. No te vayas, mamá. El eco resonó en la oscuridad. Laura se detuvo en seco. Reconoció la voz. Era la de su hija, pero ¿puede ser real? La lucha por su futuro estaba alcanzando un punto crítico. La pregunta latente, ahora más urgente que nunca, resuena en su mente: ¿podrá Laura conjurar suficiente amor para romper las cadenas que amenazan con consumir su alma? Las sombras avanzaban más rápido. ¿Sería este el dilema final que definiría su vida, o el amor podría iluminar incluso la noche más oscura? El grito de María resonó en la oscuridad como un eco que atravesaba el tiempo y el espacio. Laura se paralizó, el frío la envolvió al instante, pero la llama de la esperanza encendió su pecho. «María, ¿estás ahí?». La pregunta salió de sus labios como un susurro suplicante, y en ese momento, las sombras se detuvieron, dándole un breve respiro. La figura del niño observaba, quieta y sin expresión, como si disfrutara del tormento que la rodeaba. «No aguantes. La verdad te liberará», murmuró. Laura sintió que sus rodillas flaqueaban, pero apretó los dientes y levantó la cabeza. «¿Dónde está mi hija?». «Dímelo», gritó, enfrentándose a la figura de ojos vacíos. El niño se acercó un paso, sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el suelo polvoriento. «Ella es parte de esta casa, como lo eres tú. ¿No lo entiendes? Ambos están atrapados en la red de tus decisiones». Su voz tenía un tono suave, casi persuasivo, y Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. La desesperación la invadía, llevándola a cuestionar su propia cordura. «No. No puede ser», gritó, intentando aferrarse a la realidad. Pero había algo en la habitación que hacía eco de los secretos que había guardado por demasiado tiempo. Los rostros de las fotografías parecían observarla, sus ojos llenos de tristeza y condena. «¿Recuerdas aquel día en el parque?», preguntó el niño, su voz ahora más urgente. «Recuerda lo que prometiste, Laura. La verdad debes revelarla, incluso si duele». Laura sintió un nudo en el estómago. Había algo en esos recuerdos que la oprimía, un acuerdo tácito que la había llevado a ese momento. De repente, una imagen surgió en su mente. María sonriendo junto al árbol, y luego la sombra oscura que parecía alargarse hacia su hija. El árbol, murmuró, recordando la advertencia que había ignorado. Un temor profundo la invadió. «No puede ser». «¿Qué le hice a mi hija?», gritó, y en ese instante todas las luces de la habitación parpadearon, como si la casa misma estuviera respondiendo a su desesperación. La voz burlona de la casa resonó en sus oídos: «La verdad tiene un precio. Y tú lo sabes bien». Laura sintió como su corazón latía frenéticamente, atrapada entre la desesperación y la revelación. Fue en ese momento que el niño levantó una mano y, con un ágil movimiento, desnudó otra de las sombras, dejando al descubierto un rincón escondido de la habitación, una pequeña puerta, casi imperceptible, cubierta de polvo y telarañas. «Atraviesa esa puerta y encontrarás lo que buscas». Sin pensarlo, Laura se lanzó hacia adelante, impulsada por una mezcla de miedo y amor. La puerta crujió al abrirse, revelando una escalera que descendía a la penumbra, iluminada solo por un par de luces parpadeantes. Cada paso que daba resonaba en su pecho, cada crujido retumbaba como si la casa estuviera advirtiéndole de lo que se avecinaba. «María, voy hacia ti», murmuró, sintiendo que su voz temblaba mientras avanzaba. Pero qué irónico, se preguntaba, ¿realmente iba en busca de su hija o solo de la verdad que había evitado?
La espesura de la oscuridad la envolvía. Las paredes parecían reducirse, como un túnel que la empujaba hacia un destino desconocido. No mires atrás, le repetía una voz interna, pero luego, en un instante de duda, Laura se detuvo y miró hacia atrás. El niño, ahora paralizado en la entrada, sonreía. ¿Listo para enfrentar los ecos de tu pasado, mami? Ellos esperan. De súbito, un grito estruendoso resonó desde las profundidades de la casa, uno que congeló su sangre. Era la voz de María. Laura se precipitó hacia adelante, dispuesta a descubrir la verdad que podría cambiarlo todo. Pero a medida que descendía, un profundo terror se apoderó de ella. Lo que iba a encontrar podría ser mucho más que cualquier respuesta. María, gritó mientras desaparecía en la oscuridad, pero la respuesta fue otra, un eco, un silencio tan pesado como la muerte. ¿Sería este el punto de no retorno? Cada paso la acercaba más a un horror inimaginable. Laura había decidido cruzar un umbral que nadie debería atravesar, y el precio será más alto de lo que jamás pudo imaginar. La oscuridad se cernía sobre ella, y mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra, una duda rápida se le cruzó por la mente: ¿estaba realmente preparada para descubrir lo que había hecho? Abajo, el murmullo comenzó a crecer, voces conocidas y olvidadas se mezclaban en un grito de angustia, llamándola a sumergirse más profundo. Pero la pregunta seguía resonando: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar por el amor de su hija y por la verdad sobre su propio pasado? La casa temblaba, cada sombra parecía agitarse de excitación ante la proximidad de Laura a la verdad. Con cada paso que daba, las risas se desvanecían en ecos retumbantes, como si la casa le advirtiera de que nunca había estado sola. El aire era denso y frío, y el corazón de Laura se aceleraba mientras aquel vacío la absorbía. María, gritó, su voz resonando en la oscuridad, pero solo recibió un eco que la torturaba más que la callada respuesta. Las luces parpadeantes comenzaron a hacer su danza macabra. Con cada destello, vislumbres de recuerdos perdidos y rostros tristes aparecían, susurros del pasado que le reclamaban justicia. Finalmente, llegó a una habitación al final del pasillo. Estaba llena de espejos distorsionantes que mostraban cada faceta de su ser: la madre amorosa, la mujer que había olvidado su propia lucha, la que había permitido que su pasado la cobrara. «Que sacrificaste por ella», resonó la voz profunda de la casa, como si todo el lugar viviera de la angustia que la había perseguido. Laura cerró los ojos, respirando hondo. Recordó la promesa que le había hecho a María: nunca se rendiría. No estaba dispuesta a dejar que la casa la definiera, que su historia se convirtiera en una más entre tantas almas atrapadas. Con un impulso de valentía, decidió mirar a los espejos y enfrentar la verdad oscura que esperaba al otro lado. Con un grito liberador, Laura rompió el ciclo, gritando: «No permitiré que me consumas. Eres parte de mí, pero no soy tú». Un estallido de luz recorrió la habitación, los espejos comenzaron a fragmentarse, y el aire vibró con la intensidad de su declaración. Las sombras, hasta entonces agresivas, retrocedieron. «¿Qué has hecho?», preguntaron, sus voces temblando. Laura sintió cómo la presión de la casa se desvanecía, y una claridad inspirada por su amor la envolvió. «Voy a encontrar a mi hija. No dejaré que el miedo me controle», dijo con determinación. Así, se vio empujada hacia adelante, atravesando la luz que surgía de los restos de los espejos. Del otro lado, se encontró en un espacio donde las risas infantiles vibraban, un lugar que reflejaba momentos felices, incluidos aquellos con su hija. En el centro, una figura pequeña con cabello al viento y una sonrisa brillante. «Mamá», exclamó María, corriendo hacia ella. Laura la abrazó, sintiendo que su corazón se desbordaba de amor, pero al mismo tiempo, una sombra se alzó detrás de María, un eco de lo que había sido, un reflejo de su lucha. La sombra giró hacia Laura, y aunque su terror quería retomar el control, Laura se mantuvo firme, abrazando la esencia de lo que había aprendido. «No eres mi sombra. El amor es más fuerte que el miedo», resonó en su mente. Con cada palabra, la oscuridad comenzó a desvanecerse, las risas de las almas perdidas se transformaron en gritos de alivio mientras seguían hacia la luz. La casa tembló, sacudida por el poder del amor. «No se marcha».
Es tu prisionera, gritó un grito lejano que se perdió en el aire, pero la luz alrededor de Laura y María brillaba más intensamente, iluminando el camino hacia la salida. Laura sintió que el desgaste y la pena desaparecían, el pasado ya no la haría prisionera. Con María de la mano, dio un paso hacia adelante. La casa pareció crujir, sus paredes desgarrándose por la pureza que habían contenido. En un estallido de energía, el lugar se desmoronó, arrastrando cada sombra y cada susurro que había alimentado su oscuridad durante años. Al salir, encontraron el barrio transformado. La noche oscura se desvanecía, y los vecinos observaban, sus ojos reflejaban un nuevo amanecer. Ya no hay más miedos, gritó Laura, su voz resonando en el aire. Las risas de los niños comenzaron a llenar las calles, resonando como un nuevo canto de esperanza. Laura miró hacia María, quien sonriendo le dijo, «Mami, siempre estuviste conmigo». Y en ese instante, Laura comprendió la verdad, ella nunca había estado sola, ambas se abrazaron, y mientras sentían la luz del nuevo día, sabían que lo que habían atravesado las había fortalecido. La casa había caído, pero su amor había vencido. Las sombras habían sido dejadas atrás, y nunca volverían a permitir que el miedo dictara sus vidas. Se sentían libres, listas para escribir una nueva historia. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de dar el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de estar aquí.